Hola, ¿cómo están? Interrumpimos la programación de RT. Vladimir Putin se dirige a la nación para comunicar su decisión sobre reconocer o no la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Lo escuchamos. Claro que mi discurso está dirigido a nuestros compatriotas en Ucrania. Tendré que hablar de una manera sustancial y en detalle. La cuestión es muy importante. La situación en Donbass se ha vuelto muy aguda y ahora me dirijo directamente a ustedes, no solo para evaluar la situación, sino también informar sobre nuestras decisiones, los pasos que vamos a tomar. Vuelvo a subrayar que Ucrania para nosotros no solo es un país vecino, sino también es una parte importante de nuestra historia, de nuestro espacio espiritual. Son nuestros camaradas, son amigos, colegas de trabajo, parientes también, que están conectados con nosotros por los lazos de sangre. Desde los puntos más lejanos de la historia, los ciudadanos de estas regiones se calificaron como rusos y cristianos ortodoxos. Esto era así antes y después de la unificación con nuestro pueblo. Se trata de hechos bien conocidos y a la vez, para entender lo que pasa ahora, para explicar los motivos de Rusia y sus metas, hay que hablar un poco sobre la historia de la cuestión. Empecemos con que Ucrania contemporánea fue creada completamente por Rusia, por la Rusia de los bolcheviques, y el proceso empezó justo después de la revolución de 1917. Lenin y sus socios lo hacían de una manera muy cruda, a través de la separación de sus territorios históricos, y millones de personas que habitaban ahí no fueron preguntadas sobre su opinión. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin también dio a Ucrania algunos de los territorios de Polonia, de Hungría, y también se trataba de los territorios germanos. Y después Khrushchev también regaló Crimea a Ucrania, y de esa manera se formó el territorio de la Ucrania soviética. Pero me gustaría llamar la atención a las primeras etapas de la creación de la URSS. Para nosotros es muy importante y hay que empezar desde lejos. Yo recuerdo que después de la revolución de 1917 y la guerra civil, los bolcheviques empezaron a crear un nuevo Estado y hubo discrepancias. En 1922, Stalin compaginaba dos cargos del comisario nacional sobre la cuestión de las naciones, también uno de los líderes del Partido Comunista, y dio a las unidades administrativas muchas competencias al entrar en el Estado. Lenin criticó este plan y también propuso concesiones a los nacionalistas, y precisamente esas ideas de la creación de un Estado de confederación están en la base del Estado soviético. Primero fueron consolidados en la declaración de la formación de la URSS y también en la Constitución de la URSS de 1924. Y ahora surgen muchas preguntas.
Y lo primero y lo más importante, y para que tuvieron que satisfacer todas las ambiciones sin fronteras en los márgenes del imperio, algunas entidades administrativas recibieron territorios que no tenían nada que ver con esas entidades. Y es más, esas entidades administrativas recibieron el estatus de formaciones estatales. Y me pregunto otra vez, ¿para qué se concedieron esos regalos generosos que los nacionalistas ni se imaginaban? Y también tenían el derecho de salir del Estado sin ninguna condiciones. Eso parece algo absurdo desde la primera vista, pero hay una explicación. Después de la revolución, para los bolcheviques, lo importante era mantener el poder a todo coste, y para esto hacían todo. Por ejemplo, el acuerdo de Brest, cuando los aliados de la Primera Guerra Mundial se encontraban en un estado grave, también satisfacieron todos los deseos de los nacionalistas dentro del país. Desde el punto de la historia del pueblo, los principios de Lenin resultaron no solo un error, incluso peor que un error. Después de la caída de URSS en 1991, esto se puso de manifiesto. Los acontecimientos del pasado no pueden ser cambiados, pero hay que hablar sobre esas cosas directamente, sin pretextos y sin matices políticos. Y quiero añadir que la coyuntura actual política, por muy llamativos y exitosos que parezcan, no pueden estar en la base de los principios estatales. No voy a acusar a nadie. La situación en el país en esos tiempos y después de la guerra civil era crítica y muy complicada. Hoy solo quiero decir que las cosas eran así, es un hecho histórico. Y como acabo de decir, tras la política bolchevique surgió la Ucrania soviética. Incluso ahora se puede decir que era la Ucrania de Vladimir Lenin. Fue su autor y arquitecto. Ese hecho fue comprobado, fue consolidado por documentos históricos, incluso los decretos en cuanto a Donbass, y ahora los descendientes destruyeron a todos los monumentos dedicados a Lenin. Eso se llama quitarse del comunismo. Eso es lo que quieren. Bueno, pero no basta con pararse a medio camino. Vamos a mostrar qué significa esto, quitarse y deshacerse del comunismo. En 1922, en el espacio del antiguo imperio ruso, surgió la URSS, pero la vida mostró que no se podía preservar este territorio y manejarlo con esos principios de confederación era imposible y fueron rechazados. Y es lógico que el terror rojo y la dictadura de Stalin, la nacionalización de la producción, se convirtiese en una formalidad declarada, pero no funcionaba. En realidad, las repúblicas soviéticas no tenían derechos de soberanía. En práctica,
hubo un Estado unitario y Stalin realizó no las ideas de Lenin, sino las suyas, las ideas de la formación estatal, pero no añadió esas ideas a la Constitución. Los principios declarados por Lenin no fueron revisados formalmente y parecía que no hacía falta en las condiciones del régimen totalitario. Todo funcionaba al parecer, incluso parecía democrático, pero da pena que de todos los principios básicos sobre que fueron creado nuestro Estado no fuese quitados los principios destructivos y en el futuro. Y nadie pensó en el futuro. Los líderes del Partido Comunista estaban seguros de que habían construido un sistema que funcionaba, también que resolvieran la cuestión nacional. Pero el engaño y la manipulación de la mente costó mucho y no se deshicieron de las actitudes nacionalistas. Y estas actitudes solo esperaban su hora. Y lo que minó toda la situación fue el derecho de salir del Estado. En los años 80, en el contexto de la crisis de la economía, la cuestión nacional, que no trataba de las aspiraciones del pueblo, sino de las aspiraciones de las élites, se agudizaba, pero los jefes del Partido Comunista, en vez de tomar decisiones calculadas, pensadas, de la formación estatal, solo se limitaron al palabrerío de la restitución de los principios de Lenin. Es más, tras las riñas dentro del partido, cada de las partes empezó a favorecer las actitudes nacionalistas. También prometían todo lo que querían a sus seguidores. En ese contexto de la palabrería del futuro mejor, pero también en realidad hubo déficit y pobreza. Entonces nadie de los jefes pensó en las consecuencias trágicas para el país y después seguimos el camino de satisfacer las aspiraciones de las élites del partido y ahora ese partido ya no tiene el poder de la dictadura del tipo de Stalin. Y también el papel céntrico del partido se esfumece. Y en 1989 el partido aceptó el documento de la plataforma de su partido de la política nacional. Y el documento contenía lo siguiente, lo voy a citar: las repúblicas soviéticas tienen todos los derechos de un Estado soberano. Otro punto, los organismos del poder de las repúblicas pueden bloquear las decisiones del gobierno soviético en sus territorios y cada república soviética también tiene su nacionalidad que se expande por todo el territorio de la República y no es la hora para entrar en los detalles de la ley constitucional de ese término nacionalidad y surge una pregunta: ¿para qué en esas condiciones tan difíciles
estremecieron al país aún más. A 2 años de la caída de la URSS, su destino ya estaba decidido. Y ahora los radicales y los nacionalistas dicen que lograron la independencia, que la lograron ellos, pero no fue así. Eso fue el resultado de las decisiones estratégicas de los jefes del Partido Comunista. Cometieron esos errores en varios ámbitos. La caída de la URSS es su culpa. Y a pesar de todo ese engaño y un robo directo de Rusia, nuestro pueblo reconoció nuevas realidades geopolíticas que surgieron después de la disolución de la URSS. Y no solo reconocieron esa situación, Rusia incluso ayudaba a las antiguas repúblicas soviéticas, incluso a los ucranianos. Después de su independencia, dirigieron muchas solicitudes de ayuda y nuestro país brindó esa ayuda respetando la soberanía de Ucrania. Según las evaluaciones de los expertos, basadas en los volúmenes de los créditos, el beneficio total desde 1991 hasta 2013 constituyó más de 250 mil millones de dólares. Y en cuanto a las obligaciones antiguas de la URSS constituyeron más de 100 mil millones de dólares. Pero se trataba de una cosa proporcional entre todas las repúblicas. Aún así, Rusia asumió toda la suma y concluyó el proceso de pago en el 2017. En cambio, esos países tuvieron que rechazar sus activos y alcanzamos esos acuerdos en Ucrania, pero Kiev no ratificó nuestros convenios y posteriormente se rechazó a cumplir las obligaciones y también expresó sus derechos a los fondos antiguamente comunes, pero Rusia siempre colaboraba con Ucrania de una manera directa y respetando sus intereses. Nuestros vínculos en varios ámbitos se desarrollaban. Por ejemplo, en 2011, nuestro comercio, el volumen de nuestro comercio superó 50 mil millones de dólares. Y antes de la pandemia, nosotros teníamos menos comercio bilateral, pero de todas maneras decidieron no colaborar con nosotros, sino aprovecharse de Rusia, y a veces esa actitud se convertía en algo sin precedentes. Ellos simplemente nos robaban el gas. Voy a añadir que en Kiev también utilizaban el pretexto de diálogo con Moscú para obtener beneficios de Occidente, diciendo que en caso contrario la influencia de Rusia en Ucrania iba a crecer. Desde las primeras etapas rechazaban todas las cosas que nos unían. También tratan de borrar la memoria genética de todas las generaciones ucranianas. Y no es de sorprender que el nacionalismo en Ucrania se volvió rusófobo. Y cada vez más se escuchan las críticas sobre los derechos a los territorios
y a través de las redes de sabotaje de las organizaciones no comerciales promovían a su gente en las posturas de poder, y a través de 1991 Ucrania empezó a moverse hacia el camino de copiar los sistemas ya existentes en otros países. Todos esos sistemas se transformaban según las aspiraciones de las élites que no tenían nada que ver con los intereses nacionales. En cuanto a la elección de civilización, este concepto resultó que no trataba de satisfacer las necesidades del pueblo, sino de satisfacer los deseos de los oligarcas que tienen sus cuentas en el extranjero. Algunos de los grupos financieros e industriales se basaban en las actitudes nacionalistas, otros abogaban por buenas relaciones con Rusia y llegaban al poder a través de los votos de los ciudadanos que también compartían esos puntos de vista, pero al llegar al poder decepcionaban a su electorado y se negaban a cumplir sus promesas electorales y se guiaban por la retórica de los nacionalistas y también presionaban las organizaciones que abogaban por mantener los lazos culturales. Y a diferencia de los radicales, esa gente no va a recurrir a las medidas extremas, pero los nacionalistas y sus demandas crecían cada año y también imponían su voluntad al poder propenso a corrupción. Y también puso en riesgo los intereses reales del pueblo, los sacrificaron a sus intereses nacionalistas. El Estado contundente aún no se ha formado en Ucrania y se sometió a las riñas entre las élites, la corrupción, que por supuesto es un problema incluso para Rusia, se adquirió un carácter especial en Ucrania y erosionó el Estado de Ucrania. Los radicales utilizaron el disgusto justificado de la gente y en 2014 cometieron el golpe de Estado y recibieron la ayuda directa del Occidente, la ayuda material de los manifestantes por parte de Estados Unidos constituía $1 millón al día. También sumas cuantiosas fueron transmitidas a las cuentas y se trata de miles millones de dólares. Eso provocó choques en Kiev, en otras ciudades. No hace falta ni siquiera cuestionarlo. Y también ejercían terror contra los que estaban en contra del golpe de Estado. Los humillaron públicamente en las ciudades ucranianas. Los ciudadanos vivieron olas de violación y también cabe destacar la tragedia en Odessa, donde los que se oponían al nacionalismo fueron quemados vivos en la casa de los sindicales.
sabemos los nombres de los culpables y haremos todo lo posible para castigarlos, para juzgarlos. La situación en el Maidán no aproximó a Ucrania a democracia. Al cometer el golpe de Estado, los poderes nacionalistas llevaron la situación al callejón sin salida. El país se deslizó a la guerra civil. Ucrania vive una crisis aguda social y económica. En 2019, según reportan las organizaciones humanitarias, 6 millones de los ucranianos, se trata de toda la población, tuvieron que salir al extranjero buscando empleo poco pagado y poco calificado. Y a partir de 2020, en las condiciones de la crisis sanitaria, cerca de 60.000 doctores abandonaron el país. También los precios de gas de los hogares crecieron 10 veces. La gente no tiene dinero para pagarlo, tienen que sobrevivir. ¿Y por qué pasa eso? La respuesta es obvia, porque las sumas que recibieron no solo de la URSS, sino también del Imperio ruso, lo robaron y distribuyeron entre sus bolsillos. También arriesgaron muchos puestos de trabajo que incluso contribuyeron al presupuesto estatal. Por ejemplo, la construcción naval, también otras esferas han sido destruidas completamente. Pero antes eran muy exitosos en la época soviética. Por ejemplo, en Nikolaevo destruyeron la construcción naval. El consorcio de Antonov también sufre pérdidas y la producción aeroespacial en Ucrania está al borde de la quiebra. Se puede continuar esa lista. En cuanto al sistema del transporte de gas, que fue creada por toda la URSS, se ha empeorado mucho y produce déficit. Incluso y la pobreza y la desesperación, eso es la elección de civilización de que habla Occidente, engañando a la gente. Pero en realidad, la destrucción de la economía de Ucrania se transforma en el robo de los ciudadanos ucranianos. Se realiza no solo por la dirección de las capitales occidentales, sino en el terreno a través de las organizaciones no gubernamentales que funcionan en Ucrania. Ellos influyen en todas las decisiones y en todas las ramificaciones del poder. Se trata de las empresas más grandes, Naftogaz, la empresa de los ferrocarriles, el correo, la administración de los puertos marítimos, de los puertos. Y también concedieron el derecho a esas organizaciones la elección de las autoridades y a través de la embajada de Estados Unidos se controla la agencia anticorrupción y la Procuraduría Anticorrupción, la Corte Anticorrupción. También todo se realiza bajo el pretexto benévolo de la lucha contra corrupción, pero ¿dónde están los resultados? La corrupción florece aún más. Y los ucranianos están al tanto de todos esos principios de manejo. Sí, entienden que ahora su
país es una colonia con el gobierno títere. El poder que se califica como el poder de los patriotas ya ha perdido su carácter patriota y llevó al empeoramiento de la situación en el país. La Rada ucraniana emite cada vez más leyes, por ejemplo, sobre los pueblos autóctonos rusoparlantes. La Rada dio a entender que son personas ajenas en Ucrania. Y en cuanto al idioma ruso, se expulsa de las escuelas, incluso en las tiendas. Otra ley también permitió expulsar a ciertas autoridades, presionar la libertad de expresión y también persiguen a la oposición. Se conoce la práctica de las sanciones unilaterales no legítimas. En Ucrania incluso superaron a sus patrocinadores occidentales y presionan a sus propios ciudadanos, también canales de televisión. En Kiev siguen preparando sanciones contra la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa. De eso hablan documentos concretos. Convirtieron a la Iglesia en una herramienta política. Las autoridades actuales no reaccionan a las peticiones de los creyentes. Y en la Rada también hay otra ley dirigida contra los creyentes que acudan a las iglesias patrocinadas por Moscú. Los ciudadanos ya eligieron, quieren estar con Rusia. Ucrania no puede oponerse a esa voluntad y por eso abogan por medidas agresivas. También solicitan cometer atentados, secuestros de los ciudadanos de Rusia. Tenemos evidencias concretas que todo eso se hace bajo la ayuda de los servicios secretos occidentales y también adoptaron un documento estratégico sobre la oposición a Rusia para avivar el conflicto con nuestro país. Y quieren crear una organización clandestina terrorista en Crimea y desatar una guerra. Y como piensan los estrategas de Kiev, y lo voy a citar, van a realizar esas acciones con la ayuda del Occidente y bajo las condiciones beneficiarias para Kiev. Y escúchenlo bien. Van a tener la ayuda del Occidente en la oposición geopolítica contra Rusia. Es una preparación de operaciones contra Rusia. Y Ucrania también habló sobre la creación de sus propias armas nucleares. Y no son palabras vacías. Ucrania tiene a su disposición tecnologías soviéticas, también la aviación, los misiles tácticos de la producción soviética pueden volar más de 100 kilómetros. Es una cuestión de tiempo. Ya tienen las tecnologías soviéticas y de esa manera sería más fácil para Ucrania, incluso más fácil que para otros países que también trabajan en el ámbito y gozarán de la ayuda extranjera. Y si
esa cuestión se realiza, la cuestión de las armas nucleares, la situación se empeorará aún más. No podemos sino reaccionar a todas esas medidas. Occidente puede favorecer el crecimiento y la creación de las armas nucleares. Ya vemos que inflan a Ucrania con armamento. Estados Unidos desde 2014 dirigió ayuda técnico-militar a Ucrania y ese flujo es incesante y muy llamativo. Todo el mundo puede verlo. Las actividades de los servicios especiales y de las Fuerzas Armadas de Ucrania son dirigidas por los asesores extranjeros y también el sistema de manejo de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya es casi integrado con los sistemas extranjeros y desde las sedes de la OTAN ya se puede dirigir la situación en el terreno. Estados Unidos y la OTAN empezaron también a explorar el territorio de Ucrania. Solo el año pasado casi 23.000 efectivos participaron en los ejercicios y también se permite la entrada de efectivos extranjeros al territorio ucraniano. Y este año se planea al menos 10 ejercicios de ese carácter. Todo eso tiene como objetivo el crecimiento de las fuerzas de la OTAN en el terreno y también los aeropuertos en Odessa, en Chuguev, Borispol también pueden realizar el transporte muy rápido de esos soldados. También se trata de los drones que se utilizan para vigilar y monitorear el territorio de Rusia. Añado que el Centro de Operaciones Marítimas en Ochakov también controla las actividades de las naves de la OTAN, incluso la implementación de las armas de la OTAN que pueden amenazar a toda nuestra infraestructura en el mar Báltico, en el mar Negro. Y también lo querían crear en Crimea, pero los residentes de la península socavaron esos planes. Ahora ese centro se encuentra en Ochakov y voy a recordar en el siglo XVIII los soldados de Suvorov lucharon por ese territorio. También se unieron los territorios de Novorossiya tras la lucha con el Imperio Otomano. Ahora quieren olvidar todos esos hechos y sin esas labores no habría Ucrania moderna. En Poltava destruyeron el monumento a Suvorov. ¿Y qué se puede decir aquí? Rechazan la historia, lo que denominan como el legado de colonialismo de Rusia. Pero ¿qué se puede decir aquí? La Constitución de Ucrania no permite la instalación de las bases extranjeras en su territorio, pero resultó que es una formalidad y se puede evitarla. Las misiones de la OTAN ya operan en el territorio ucraniano, lo llaman como una misión. En Kiev ya proclamaron el curso hacia la adhesión a la OTAN. Sí, cada país tiene el derecho a elegir sus aliados, y eso sí, pero hay un pero. En los documentos internacionales
se habla de la seguridad indivisible y se trata de que no se puede reforzar su seguridad a coste de la seguridad de otros estados. Aquí puedo mencionar la Carta de Seguridad de 1991 de la OSCE. En otras palabras, la seguridad de un Estado no puede amenazar la seguridad de otros países. Y la adhesión de Ucrania a la OTAN puede amenazar a Rusia. En 2008, en Bucarest, Estados Unidos dijo que Georgia y Ucrania van a convertirse en miembros de la OTAN. Entonces, los aliados de la OTAN entendían todos los riesgos de esa iniciativa, pero tuvieron que aceptar la voluntad de Washington. Estados Unidos los utilizaron para promover su política antirrusa y ahora también hay escepticismo hacia la membresía de Ucrania a la OTAN. Y dicen que eso no va a pasar mañana. Nuestros socios estadounidenses también lo dicen. Claro, no mañana, sino pasada mañana. Pero ¿qué se cambia en la perspectiva histórica? Nada. También conocemos las palabras de la administración estadounidense. Dicen que el conflicto abierto en Ucrania no niega la adhesión a la OTAN si logran luchar contra la corrupción, y cada vez nos tratan de convencer de que la OTAN es una alianza pacífica y de defensa, y proponen creer sus palabras, pero sabemos el precio de sus palabras. Cuando en 1990 se discutía la cuestión de la unificación de Alemania, Estados Unidos dijeron que la presencia de la OTAN, de su jurisdicción, no expandirá al este, y la unificación de Alemania no conllevaría también la expansión de la OTAN. Es una cita. Nos dijeron muchas cosas, muchas promesas, pero resultaron vacías. La membresía de los países del centro de Europa en la OTAN decían que sería mejor para la situación de seguridad en Europa, incluso crearía un cinturón de países amigos de Rusia, pero ahora, con sus actitudes rusófobas, esos países trajeron sus enfoques a la OTAN y quieren desplegar todo un sistema de presión contra Rusia. Eso sucedía incluso en los años 90, cuando nuestro país expresaba su buena voluntad y las relaciones con Occidente se encontraban en el alto nivel. Retiramos nuestras tropas de Alemania, de los países del centro de Europa, y así contribuimos a la superación de las consecuencias de la Guerra Fría. Proponíamos varios formatos de colaboración, como por ejemplo el Consejo de Rusia y la OTAN y la OSCE. Y voy a decir una cosa que antes no mencionaba públicamente. En el año 2000, Bill Clinton nos visitó y le pregunté cómo evalúa Estados Unidos la adhesión de Rusia a la OTAN. No voy a entrar en todos los detalles de esa discusión, pero la reacción fue bastante modesta y la actitud real de los estadounidenses hacia esa cuestión se ve claramente. Es la ayuda de los terroristas en el Cáucaso del Norte, también de Siria, hacia nuestras preocupaciones de la expansión de la OTAN. Y quiero preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué causa? No
queréis vernos como amigos, pero ¿para qué convertirnos en enemigos? Solo hay una respuesta. No se trata de nuestro régimen político, solo no quieren una Rusia fuerte. Esa es la respuesta a todas las preguntas. Esa es la fuente de la política tradicional de Estados Unidos hacia Rusia. Y de eso nace la actitud a todas nuestras propuestas. Ahora solo basta con mirar al mapa para ver cómo el Occidente cumplió su palabra de no expansión de la OTAN. Simplemente nos engañaron. Solo recibimos 5 etapas de la expansión. En 1999, Hungría, Polonia, la República Checa, después Letonia, también Estonia, Albania, Eslovaquia, Montenegro, la Macedonia del Norte, y como resultado la alianza y su infraestructura militar alcanzó las fronteras de Rusia. Esa es la razón de la crisis de seguridad y también repercutió en todas las relaciones internacionales y la pérdida de confianza mutua. La situación continúa empeorándose, entre todas cosas, en la materia de seguridad, en el marco de las iniciativas estadounidenses. Se desarrolla más la infraestructura militar y los sistemas de ataque pueden ser utilizados para los misiles Tomahawk y otros también, como estándar 6, que entre otras cosas puede afectar objetivos en el terreno y también objetivos marítimos. En otras palabras, la estructura militar de Estados Unidos se expande y surgen nuevas posibilidades. Y la información que tenemos a nuestra disposición indica que la membresía de la OTAN, membresía de Ucrania en la OTAN es una cuestión de tiempo. Entendemos muy bien que en ese escenario los riesgos para Rusia crecerán de una manera significativa. También va a crecer el riesgo de ataques relámpago contra Rusia. Y en los documentos estratégicos se consolida el punto sobre los ataques preventivos contra el enemigo de la alianza, y se conoce ese enemigo, Rusia. En los documentos, la OTAN nos declara como una amenaza para la seguridad euroatlántica, y Ucrania va a convertirse en una plataforma de esos ataques. Si nuestros antepasados pudieran escucharlo, no nos creerían, pero eso sí, quiero que lo entiendan en Rusia y en Ucrania. Muchos aeródromos ucranianos se encuentran cerca de nuestras fronteras, y también la aviación de la OTAN podría afectar nuestros territorios hasta las ciudades de Volgogrado, Astraján. Y las herramientas de reconocimiento permitirán a la OTAN controlar todo el territorio ruso hasta los Urales. En cuanto al acuerdo sobre los misiles de largo y corto alcance, ya hay amenaza de los misiles balísticos, y en caso de la instalación de estos misiles en Ucrania podrán alcanzar todo el territorio europeo de Rusia y los Urales. Los misiles de Tomahawk en 35 minutos podrán alcanzar Moscú. Y en cuanto a los misiles hipersónicos, se trata de 4 o 5 minutos.
y no tengo duda de que quieren realizar todos esos planes como antes también hacían, expandiendo la infraestructura de la OTAN y de su técnica hacia nuestras fronteras, ignorando nuestras protestas y avisos. Simplemente mostraban su negligencia y hacían lo que querían. Y quieren seguir este camino. Pero el perro que ladra no muerde. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Siempre hagamos por las vías diplomáticas en la mesa de negociaciones. Entendemos nuestra responsabilidad por la estabilidad regional. Rusia ya propuso la iniciativa sobre la seguridad europea y la idea principal fue que las entidades en Euroatlántica no podrían reforzar su seguridad a costa de otros estados. Pero nos dijeron que no se puede limitar las actividades de la OTAN. También dijeron que esas obligaciones tratan solo de los miembros de la OTAN. En diciembre del año pasado entregamos nuestras propuestas de seguridad a Estados Unidos y también otro proyecto a la OTAN, y en respuesta por parte de Estados Unidos y la OTAN recibimos muchas palabras generales que trataban de cosas secundarias, simplemente trataban de enredar las negociaciones, desviarlas, y reaccionamos de una manera apropiada. Subrayamos que estamos dispuestos a dialogar, pero de todo el paquete de las propuestas básicas, se trata de 3 puntos clave. Primero, la no expansión de la OTAN. Segundo, la no instalación de la infraestructura militar de la OTAN cerca de las fronteras con Rusia, y el regreso a las fronteras de 1997, cuando fue firmado el acta fundamental entre fundacional entre Rusia y la OTAN. Y repito que nuestros socios occidentales repitieron las mismas palabras, que cada país tiene el derecho a elegir a sus alianzas y a sus aliados. En otras palabras, no se cambió nada en su postura. Se escuchan las mismas cosas sobre las puertas abiertas de la OTAN, y es más, hay intentos de chantajearnos, nos amenazan con sanciones y de todas maneras van a introducirlas a medida que crezca el potencial de Rusia, y siempre habrá un pretexto para nuevo ataque de sanciones, o lo fabricarán independientemente de la situación en Ucrania. Hay solo un objetivo: contener el desarrollo de Rusia, y lo seguirán haciendo como lo hacían antes, sin cualquier pretexto formal, porque solamente existimos y nunca vamos a poner en riesgo nuestra soberanía y nuestros intereses nacionales, nuestros valores. Y quiero decir directamente que en esta situación, cuando propusimos un diálogo, y ese diálogo, nuestras propuestas se quedaron sin respuestas, cuando el nivel de amenazas para nuestro país crece, Rusia tiene todo el derecho para asegurar su seguridad. En cuanto a la situación en Donbass, vemos que el gobierno de Kiev repetidamente expresa su rechazo a cumplir los acuerdos de Minsk, no está interesado en la salida pacífica, al contrario, trata de organizar una guerra relámpago en Donbass, como ya hicieron en 2014 y 2015. Recordamos cómo terminaron esas iniciativas.
No pasa ni un día sin ataques contra Donbass. Continuamente utilizan armamento pesado, los bloqueos, los asesinatos de los civiles no cesan. Y como decimos, no se ve el límite de todo eso. Y el así llamado mundo civilizado que se autoproclamaron a nuestros socios occidentales prefieren no hacer caso a esas cosas, como si no existiera este genocidio, simplemente porque esa gente no estaba de acuerdo con el golpe de Estado de 2014, se expresaron en contra del movimiento hacia el nacionalismo y neonazismo agresivos y simplemente luchan por el derecho a vivir en su tierra natal, preservar su cultura, su idioma. ¿Y cuánto tiempo puede durar esa tragedia? ¿Y cuánto tiempo se puede tolerar la situación? Rusia hizo todo lo posible para preservar la integridad de Ucrania. Todos esos años luchaba a través de la ONU. Y el Consejo de Seguridad consolidó en 2015 las normas para regular la situación en Ucrania. Se cambian los presidentes y los diputados, pero lo importante no cambia en Kiev. Es un producto del golpe de Estado de 2014 y los que eligieron el camino sangriento y de violación no reconocen ninguna otra salida de la situación en Donbass, solo la militar. Y en este contexto yo considero reconocer inmediatamente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y pido a la Asamblea Federal ratificar los acuerdos de amistad y colaboración con las repúblicas. Esos documentos serán preparados y firmados en el próximo tiempo. Y en cuanto a los que mantienen el poder en Kiev, les exigimos cesar las agresiones en Donbass. En caso contrario, toda la responsabilidad por las agresividades será por parte de las autoridades de Kiev. Y estoy seguro del respaldo de los ciudadanos rusos. Gracias por su atención. Bueno, pues Vladimir Putin acaba de anunciar en un mensaje a la nación que reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk, una decisión tomada tras esa reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la Federación. Los líderes de esas regiones habían solicitado al presidente tomar esta decisión. En un recorrido histórico en ese discurso ha hablado de que la Ucrania actual surgió como resultado de la política de los bolcheviques, afirmando que los errores están en el pasado, como por ejemplo conceder derechos de salida a las repúblicas soviéticas sin pensar en las consecuencias futuras. Ha comentado que Rusia ha asumido por su cuenta el pago de toda esta deuda soviética y cómo Estados Unidos y la OTAN han ido ganando terreno, ya que nadie quiere una Rusia fuerte, ignorando todas sus preocupaciones. Estamos viendo esas imágenes en directo en estos momentos de Vladimir Putin, de cómo está procediendo a esa firma. Ha sido un discurso de prácticamente 60 minutos después de ese Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia que ha tenido lugar esta tarde con toda la plana mayor de los políticos de la Federación Rusa. Vamos a seguir desarrollando esta información porque sin duda se van a empezar a suceder reacciones desde todas las partes del mundo.
Y además, antes de este mensaje, el presidente ruso parece que ya había comunicado su decisión al canciller federal alemán y al presidente francés. Fernando Monroy nos trae los pormenores de todas esas declaraciones. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, más detalles. ¿Qué tal, María? Bueno, el presidente de Rusia lo ha dicho, que va a reconocer la independencia de las repúblicas de Luhansk y Donetsk en medio de la tensión que ha suscitado este hecho. Por parte de Francia y también de Alemania han pedido una reunión urgente sobre esta situación en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por tanto, el presidente Vladimir Putin, en su declaración de un largo tiempo, ha hablado históricamente de lo que significa Ucrania para Rusia. Bueno, primero comenzaba a hablar de que Ucrania fue creada en el siglo pasado por Rusia, por los bolcheviques, y que de ahí han pasado varias situaciones que han afectado a este país, pero que tienen una relación muy cercana entre Rusia y Ucrania históricamente, ha destacado el presidente de Rusia. También señaló que los acontecimientos del pasado no se pueden cambiar, pero hay que ser transparentes con ello, sin ninguna connotación política, ha señalado el mandatario ruso. También hizo un recuento de los cambios que se dieron en materia legal en cuanto a la soberanía de las repúblicas soviéticas. En su mensaje dio un duro mensaje hacia la OTAN, hacia los países que han apoyado a Ucrania en medio de este conflicto que finalmente se agudiza justamente en medio de los enfrentamientos en los últimos días en esta parte, en el este de Ucrania. Y lo que ha dicho es que Ucrania está utilizando un material bélico pesado en contra de los ciudadanos que viven en esas ciudades, en Luhansk y también en Donetsk. También ha destacado el mandatario ruso de que la OTAN lo que quiere es expandirse hacia el este, rompiendo con todo lo dicho en el pasado, que no se iba a expandir. Finalmente ha señalado que la OTAN les ha mentido. También ha destacado que Rusia ha trabajado continuamente para alcanzar la paz. Ha dado fuertes declaraciones en cuanto a la política de Ucrania sobre lo que han hecho las autoridades de este país, afectando duramente a sus ciudadanos en la economía. También habla de la corrupción en el gobierno y también en las empresas gubernamentales, por ejemplo, en gas, en ferroviarias, en los puertos. Hizo fuertes declaraciones el presidente de Rusia también en cuanto a la memoria histórica que quiere ser borrada por parte de las autoridades que se han dejado seducir por parte de los nacionalistas. Escuchemos las declaraciones del presidente de Rusia. Como resultado de la política de los bolcheviques, apareció la Ucrania soviética. Hoy en día se le puede llamar con pleno fundamento la Ucrania de Vladimir Lenin. Fue su creador y arquitecto. Esto se confirma completamente por los documentos de los archivos. También hubo decretos fuertes sobre Donbass, que fue literalmente incrustado en Ucrania. Y ahora los descendientes agradecidos en Ucrania derrumban monumentos a Lenin. Lo llaman descomunización. ¿Quieren descomunización? Estamos dispuestos a enseñarles lo que es una descomunización de verdad. El presidente de Rusia también ha señalado de que las autoridades ucranianas no han abordado la crisis económica que viven sus ciudadanos y que solo trabajan para las élites, también para países extranjeros que realmente no buscan el bienestar de los ciudadanos de Ucrania, los ciudadanos europeos de este país. Y Kiev también ha señalado que se ha dejado de seducir por los nacionalistas, como comentábamos, traicionando a su electorado, señalaba. También dijo que años atrás una gran cantidad de ciudadanos ucranianos, cerca de 6 millones, tuvieron que salir del país buscando un mejor trabajo frente a la crisis que vive Ucrania, la crisis económica. ¿Por qué señala el presidente de Rusia? Bueno, por la corrupción que hay en este país, porque se ha consumido las reservas económicas que dejó la URSS y también el Imperio Ruso. También hablaba de la corrupción, como señalábamos, en cuanto a las empresas de gas, ferrocarriles, puertos en sí, que estaba llena de corrupción, señalaba el presidente de Rusia. Señaló que también hay una persecución en contra de políticos, de ciudadanos que hablan ruso, sobre medios de comunicación también, y por ello rechazaba estas acciones por parte del gobierno de Ucrania. Y dice que quieren crear, también dio fuertes declaraciones en cuanto a la creación, un plan de crear una organización terrorista para generar una guerra en Crimea, es lo que ha señalado el presidente de Rusia, Vladimir Putin. También hablaba de los riesgos de que Ucrania
Ucrania pueda formar parte de la OTAN. Señalaba de que en minutos podrían bombardear zonas importantes del país eslavo, por ello tiene que tomar medidas fuertes para prevenir, ya que tienen el derecho a garantizar su seguridad. Escuchemos las declaraciones del presidente de Rusia. ¿Saben los propios ucranianos qué acciones se toman desde el extranjero para gobernar al país? ¿Entienden que su nación ya ni siquiera se encuentra bajo un protectorado económico y político, sino que se degradó hasta una colonia con un estado marioneta? La privatización del país conllevó que el gobierno, que se calificaba como patriótico, perdiera el carácter nacional y gradualmente diera pasos hacia una completa pérdida de la soberanía. Continúan el rumbo a la desrusificación y la asimilación obligatoria. Bueno, y también así señalaba de que tienen el derecho a reaccionar para garantizar la seguridad de Rusia. Así lo destacaba el presidente del país eslavo. También señalaba de que la OTAN utiliza Ucrania como un escenario para maniobras de una guerra. Y también afirmaba de que la constitución de Ucrania prohíbe el asentamiento de bases extranjeros, pero cuestionaba de que solo dicen por parte del gobierno de Ucrania que es una formalidad de la constitución de su país. También cuestionó la posibilidad de que Ucrania sea parte de la OTAN, como decíamos, ya que se pueden dar ataques relámpagos en contra de Rusia, contra posiciones estratégicas. Hablaba de los Urales, también hablaba de Moscú. Por ello, hacía fuertes cuestionamientos el presidente de Rusia. Al hablar de Donbass, señaló de que por parte de Ucrania no siguen los acuerdos de Minsk. De hecho, se alejan de ellos. En el discurso afirman de que están trabajando con ellos, sin embargo, en los hechos lo que se ve es que realmente los ignoran, es lo que ha afirmado por parte del presidente de Rusia. También señalan de que en la zona de Donbass utilizan armamento pesado por parte de las autoridades de la milicia de Ucrania en contra de los ciudadanos de Donbass, de Luhansk y la República de Donetsk, que ya ha sido reconocida por el presidente Vladimir Putin. Gracias por toda esa información. Pues muchas gracias por todos estos detalles, esta última hora. Fernando, hablamos contigo en próximas emisiones. Vamos a analizar esta situación ahora con el politólogo Bruno Lima Rocha. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bueno, antes de nada, ¿cómo evalúas tú la decisión de Vladimir Putin de reconocer la independencia de estas repúblicas? Bueno, creo que el presidente ruso reconoció el obvio, que es imposible garantizar la seguridad de su país y es imposible garantizar la seguridad de la población rusa en territorio ucraniano. Y también dio un aspecto histórico muy importante, diciendo algo que en Occidente la gente ignora o por lo menos simula ignorar, que la vida conjunta de Ucrania con Rusia es más antigua que la propia existencia misma de Estados Unidos. Y por lo tanto el Occidente o la OTAN que sea, no ha respetado ninguno de los tratados del periodo postsoviético. Y no hay ninguna garantía, pero ninguna garantía que Ucrania lo va a respetar tampoco. Por lo tanto, esta postura más dura y de reconocimiento a las dos repúblicas es una señal clarísima a la OTAN y a Estados Unidos que no se metan, que no promuevan una aventura militar y que no pongan misiles balísticos de territorio ucraniano, porque Rusia va a contestar. Bruno, ¿cómo crees que va a repercutir este paso en la crisis que ya se está viviendo en Ucrania? Yo creo que son dos discursos, ¿no? Uno hipócrita, que va a decir que el Estado ucraniano tiene el derecho a entrar a la OTAN y tiene el derecho a poner armas nucleares que amenazan a otra república, como si fuera un derecho universal a amenazar a millones de personas. Pero en el concreto del negocio de la guerra, yo creo que en Washington están conmemorando, porque van a promover capaz que un conflicto por procuración en gringo proxy wars, y van a gastar mucho más plata con contratos secretos, con presupuestos que no van a público, que pasan por lo menos por 2 subcomisiones y ya están aprobados. Para los halcones del Partido Demócrata, esto fue un paso importante para aprender también que no hay cómo jugar a la guerra con una potencia militar. Lo pueden hacer infelizmente con territorios más aislados o menos protegidos, menos defensables. Y la otra evaluación es que en el plan militar la realidad económica
República Euroasiática no tiene vuelta. Lo que se llama en inglés CSTO es una garantía concreta y las dos repúblicas del este ucraniano van a tener las mismas condiciones de acuerdo de cooperación de seguridad y el tratado de seguridad que tiene, por ejemplo, el mismo plano Kazajistán, por ejemplo. Y esto va a impedir agresiones aún más complejas, aún más duras que vengan de Kiev o de sus aliados. Bueno, pues muchísimas gracias, Bruno, por tu valoración. Hablamos contigo en otra ocasión. Bueno, y en Donbass la población local ya está celebrando esta decisión del mandatario ruso. Sin embargo, esta alegría se ve opacada por la escalada de tensión. Las autoridades de Lugansk reportan una fuerte explosión en su territorio, mientras en Donetsk denuncian repetidos ataques del ejército de Kiev. Semyon Sanderov está allí. Hola, ¿cómo estás, Semyon? Bueno, ¿qué está sucediendo en estos momentos donde te encuentras? Bueno, María, es muy difícil de describir esta situación. Estamos aquí justo detrás. Durante 5 minutos hubo fuegos artificiales. La gente está muy feliz. La gente que se encuentra aquí en la plaza de Lenin está violando el toque de queda militar a propósito, porque algunas personas que están ahí detrás están celebrando precisamente este anuncio reciente de Vladimir Putin, un anuncio tan ansiado que estaban esperando durante 8 años, del reconocimiento de la República autoproclamada de Donetsk, que creo que a partir de este momento le vamos a quitar la palabra autoproclamada. Ahí acaba de sonar el himno de Rusia. Es que están celebrando precisamente este apoyo que durante tantos años, el apoyo económico y emocional que le estaba brindando Rusia, y en concreto en estos días que estaban recibiendo a los refugiados. Es un concierto que puede parecer improvisado, pero tienen que entender que se trata de una situación de días y días de evacuación masiva anunciada por las autoridades locales de Donetsk. Decenas de miles de personas ya abandonaron este lugar por denuncias de los ataques del ejército de Ucrania, que estaba dirigido contra la infraestructura civil. Hablamos, por ejemplo, los ataques contra las escuelas. Hemos visitado una de las escuelas durante esta jornada y vimos con nuestros propios ojos los daños que ha sufrido. También existen ataques en contra de la infraestructura, como por ejemplo en contra de las plantas eléctricas, o también hubo corte de agua, han reportado corte de agua potable. Entonces hemos visto cómo la gente estaba esperando este anuncio en las cafeterías, en el lobby de hotel. También nos mandaban fotos cómo estaban escuchando este discurso del presidente ruso Vladimir Putin, que duró casi 1 hora explicando que se trata de una decisión que no ha sido nada fácil por el momento, porque recordemos que hasta el último momento tenía esa esperanza de que Kiev iba a cumplir lo pactado en Minsk, el acuerdo de Minsk. Sin embargo, entendieron que como esto no es posible, entonces optaron por reconocer a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. En estos momentos detrás son poca gente realmente, son como 50 personas, porque recuerdo que muchos se han evacuado, también muchos todavía no entienden si se puede violar este toque de queda, porque realmente ahora está prohibido encontrarse en las calles de Donetsk. La gente, los militares los están vigilando. Entonces hemos visto la alegría que han sentido estas personas, y también hay que recordar que hubo muchos ataques en contra de la población. Hablamos tanto, por ejemplo, de Donetsk, que hoy escuchamos especialmente por la noche muchas explosiones a los alrededores de Donetsk, constantes explosiones, ataques que denuncian que vienen por parte del ejército
ejército de Ucrania, pero también en la vecina Lugansk, que parece por el momento que está sufriendo aún más. Así, por ejemplo, denuncian un reciente ataque en contra de la organización que vigila el toque de queda, precisamente la organización que denuncia la violación del alto el fuego. Entonces vimos cómo explotó el coche de uno de los principales trabajadores. Vamos a escuchar lo que decían desde Lugansk. Hubo una explosión, el coche bomba voló en pedazos, el automóvil del funcionario ya ve en qué estado quedó. Se incendió, pero ya lo han apagado. El funcionario y su conductor resultaron heridos. Ahora están siendo atendidos. Entonces fue un atentado. Absolutamente, fue un atentado. Así lo han confirmado, que se trataba de un atentado, y encima denuncian que hay muchas provocaciones por parte del ejército de Ucrania. Y recordemos que Vladimir Putin, el presidente ruso, durante su reunión con el Consejo de Seguridad, recordaba que no solo se trata de estas dos repúblicas, sino también que se trata de la propia seguridad de Rusia. Y es que denunciaron los últimos ataques que han sido, de hecho ha sido una serie de ataques que se produjo incluso en el territorio ruso. Así, por ejemplo, un grupo de saboteadores vino desde el territorio ucraniano, intentó cruzar la frontera, entrar en el territorio. Las autoridades rusas han destacado que han tenido que abatir a al menos 5 personas y también destruir 2 coches, 2 vehículos militares blindados. Pero no es todo eso, porque también ha llegado un proyectil que destruyó una casa en el territorio ruso. El proyectil precisamente venía desde Ucrania, y también pues atacaron un punto de control fronterizo que se encontraba en el territorio ruso. Menos mal que no había nadie dentro, así que no se reportaron víctimas mortales. Sin embargo, una vez más se recuerda que no se trata solo de cuestión de reconocer a las dos repúblicas autoproclamadas que ya han sufrido bastantes agresiones, sino que también asegurarse la frontera rusa y tener la seguridad en la provincia de Rostov, que está al lado precisamente donde se registraron últimos ataques. Es la provincia a donde llegan los refugiados provenientes de Donetsk y de Lugansk. Recordemos que en los últimos días se han hablado de decenas de miles de personas que al principio se alojaban dentro de la provincia de Rostov, pero después se reubicaban, se redirigían hacia otras provincias rusas que han mostrado su disposición de alojar a estas personas en necesidad. Recordemos que aquí las autoridades han destacado que se trata de una medida temporal que podrán regresar una vez se calme la situación aquí en las dos repúblicas autoproclamadas. Podrán regresar de forma organizada. Y de hecho, durante esta jornada también hemos podido hablar con algunas personas aquí en la calle, pues también nos mandaban vídeos de otras provincias, y se destaca que los ánimos son bien distintos. Por ejemplo, algunas personas sí que sienten mucho miedo ante los ataques, ante la intensificación de la agresión por parte del ejército ucraniano. Sin embargo, también hay otras personas que dicen que no quieren abandonar este territorio porque aquí tienen hogar, tienen familiares, tienen incluso familiares en el frente que están luchando. Vamos a escuchar algunos de los comentarios que nos han ofrecido al respecto. Están disparando. Tenemos miedo por los niños. Queremos irnos a Rusia. Por supuesto, muchas gracias a Rusia por hospedarnos. Queremos ir a Tiana, en Krasnodar. Queremos ir allá.
Lleva 3 días llamándonos que nos demos prisa, que nos apresuremos, que dejemos todo para salvar a los niños. En primer lugar, están las vidas de los niños. Todo lo demás se puede recuperar. En general, no me da mucho miedo. Yo estuve aquí en el 2014, cuando hubo bombardeos. Así que sobreviví todo eso. Solo tengo miedo de no poder salir a ningún lado mañana. Mis parientes tienen más miedo allí, en Sebastopol. Yo me quedo. Estuve bajo bombardeos. Nuestra casa fue impactada 2 veces con proyectiles. Sobreviví. Creo que esta vez no llegará a eso. Espero lo mejor. En estos momentos nos acaban de recordar que está prohibido encontrarse en las calles de Donetsk. La gente se va muy rápido porque es el toque de queda, pero seguramente seguirán celebrando esa decisión de Rusia durante toda la noche, pero en sus casas. Bueno, pues muchísimas gracias por este reporte desde ahí, desde donde importa ahora la noticia. Gracias, Semyon. Vamos a contar contigo en próximas emisiones. Y en reiteradas ocasiones Rusia ha denunciado el incumplimiento durante años por parte de Kiev de los acuerdos de Minsk, un documento clave para la estabilidad en esa zona. El conflicto empezó en el 2014. Esta es la cronología. Sobre este asunto hemos hablado con el analista internacional Javier Martínez. Considera que esos ataques del gobierno de Vladimir Zelensky contra los ciudadanos en Donbass podrían conllevar a una eventual separación de las repúblicas autoproclamadas Donetsk y Lugansk de Ucrania. El presidente Putin ha intentado durante todos estos años de este conflicto interno civil ucraniano mantener la integridad y respetar la integridad de Ucrania. Con los acuerdos de Minsk I, Minsk II, eso es lo que se buscaba. Pero claramente, por parte occidental, la violación de los acuerdos hace que la violación y las muertes. Pensemos que es un conflicto civil ucraniano que lleva más de 13.000 personas muertas y la gente pierde la sensibilidad en los conflictos lentos, prolongados en el tiempo. Por lo tanto, el Parlamento ruso, la Duma, está pidiendo este reconocimiento de lo que antes eran repúblicas autónomas, pero en Ucrania. Y lo que se pide es reconocer la independencia de Ucrania, porque escuchando las declaraciones de Kozak, está claro que no hay avances, ni va a haber avances en los acuerdos de Minsk por parte occidental, que son violados y negados continuamente. Entonces yo creo que si las cosas no se avienen en breve, en muy breve, pues será un hecho la partición de Ucrania, porque los propios ucranianos, el presidente de Ucrania, actúa no como un presidente de todos los ucranianos y para todos los ucranianos, es decir, para también
los ucranianos del este, sino que ataca a sus propios conciudadanos del este. Y esto es intolerable. Y desde Occidente se mantiene el mismo discurso mientras continúa abasteciendo equipamiento militar a Ucrania. Moscú insiste en que no quiere una guerra y evacúa a civiles de la zona de conflicto. Esta vez Sumaya nos cuenta más. Y vamos a hablar de estas acusaciones contra Rusia, qué es lo que dicen los titulares, qué es lo que dicen las organizaciones y por qué lo señalan siempre como que son los principales en querer llevar esta guerra. Acá vamos a mostrarle justo lo que ha dicho la OTAN al respecto, lo que ha dicho Reino Unido y por supuesto también desde los Estados Unidos. Es Rusia el agresor, dice la OTAN, Estados Unidos, impondremos costos y Rusia sigue con la agresión. Ahí obviamente están diciendo lo que ellos empezaron. Reino Unido, el agresor en esta situación es Rusia. Ante todo ello, desde que empezó toda esta situación, obviamente Rusia ha hablado fuerte y ha negado estas acusaciones de forma categórica. Ha dicho en reiteradas ocasiones, tanto el presidente del país como desde el Kremlin, no habrá guerra si depende de nosotros. No queremos guerra. La idea de una guerra es inaceptable. No vamos a atacar a nadie. De esta forma es como se ha pronunciado el gobierno ahora. Desde la OTAN han sido muy quisquillosos y han dicho de manera directa qué es lo que quisiera Rusia, pero qué es lo que realmente ellos van a hacer. Si el objetivo del Kremlin es que haya menos OTAN en las fronteras de Rusia, bueno, pues solo tendrán más OTAN, es decir, seguiremos ahí y estaremos al frente. Pero obviamente también nos preguntamos, bueno, ¿cómo se está equipando Ucrania para hacer esta batalla o estar al frente? Hay datos que llegan justo desde ese país, donde se asegura que muchos de los misiles antitanques son de fabricación extranjera. Además, tenemos datos precisos de que varias naciones son las que los están aportando o las que están ayudando al país. Misiles antiaéreos, muchos de ellos desde Lituania, Estonia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Canadá. Y de esta forma es como se han ido equipando. Si hablamos de la parte militar, es decir, los soldados que están apostados, escuche muy bien, porque ahí hay un doble mensaje. Y acá les voy a mencionar o le voy a mostrar en este mapa. Hay soldados, son 7,000, pero estos no creo que han llegado ahorita para hacer frente, no. Estos han estado ahí de forma permanente desde muchísimo tiempo atrás porque pertenecen a la OTAN y son los que vigilan o cuidan o trabajan, por digamos así, en las fronteras. Sin embargo, se están preparando a 8,500 más que todavía están en sus territorios y que si se necesitan podrían llegar. La parte dura de todo esto, cuando hay un conflicto, ¿quién es? La gente común, la de a pie, las familias, los niños, los ancianos, los que viven en estas zonas y los que han sufrido a lo largo de todos estos años lo que ha sucedido allá. Rusia ha estado apoyando en tratar de sacar a estas familias y llevarlas a las provincias más cercanas a la frontera y de esta forma se está trabajando. Pero además de eso, también en nuestro canal RT ha hecho un micrositio, le han llamado Dom, que quiere decir casa, donde cada uno de nosotros o obviamente los rusos de este territorio pueden abrir las puertas de sus hogares y llevar a las familias que en estos momentos están necesitando esa ayuda. Aquí tenemos un ejemplo, Dimitri, él dice, en mi casa hay 2 adultos, hay 2 niños y estoy dispuesto a recibir a una familia entera. Casos como estos son los que podrían llamarse como una esperanza en toda esta situación, donde como siempre, el que más lo sufre es justo el que decíamos, la gente de a pie, que obviamente lo que busca es vivir en paz y que busca la paz. Y el periodista Marco Terube denuncia como desinformación los datos de Occidente en torno a este conflicto y afirma que Estados Unidos solo busca fortalecer su economía, justificando la venta de armas. Estamos en un momento muy crítico en términos informativos, sin pruebas, ¿no? El presidente Biden de Estados Unidos el viernes en la noche, hay una rueda de prensa, dijo Putin tomó la decisión de invadir a Ucrania y nuevamente no presenta pruebas. Entonces, acá hay una cuestión muy evidente. Por un lado hay un mensaje desde el Kremlin que plantea no vamos a invadir a Ucrania y diga lo que diga el Kremlin, igualmente Estados Unidos y ese conjunto de medios de comunicación que trabaja en ese posicionamiento repiten esa mirada, digamos, y se le exige a Putin pruebas, pero no se le exige a Estados Unidos pruebas cuando asegura que Putin va a invadir a Ucrania. Ahí hay evidentemente
una doble vara a la hora de plantear el conflicto. Si tomamos aquella máxima que dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios y tomamos la otra máxima que dice que la política es economía concentrada, bueno, ¿cuál es la economía en este contexto? Por un lado la venta de armas, puede ser una, por otro lado el gasoducto, es decir, la disputa por los abastecimientos de energía, en este caso el gasoducto Nord Stream 2, que va desde Rusia hasta Alemania. Eso es una de las arterias principales, no solamente de la economía, sino de lo que explica este conflicto actual. Entonces siempre hay que ir buscando, digamos, tras los titulares y tras esta escalada que por el momento sigue en su proceso de aumento, cuáles son los intereses económicos que hay, cuáles son las agendas que tiene Estados Unidos. Putin ya ha firmado ese documento reconociendo la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ha denunciado la dependencia de Ucrania de Occidente. Fernando Monroy nos va a traer todos los detalles de su discurso. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, más declaraciones en este discurso. ¿Qué tal, María? Sí, vamos a hablar sobre esta situación, y es que luego de haber recibido la propuesta por parte del Parlamento ruso y también del encuentro del Consejo de Seguridad de Rusia, el presidente Vladimir Putin ha anunciado que acepta reconocer a Lugansk y Donetsk como independientes. Y también esto ha generado fuertes tensiones por parte de Occidente. Ya Alemania y Francia habían llamado a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Escuchemos las declaraciones del presidente de Rusia sobre este tema. En relación con todo lo mencionado, considero necesario tomar una decisión que hace tiempo era requerida: reconocer inmediatamente la independencia y la soberanía de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Bueno, y durante su discurso, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo un recuento histórico de Ucrania y las relaciones que tiene con Rusia. Aseguró de que Ucrania fue creada en el siglo pasado por los bolcheviques en ese tiempo, y también de que tienen un fuerte lazo, no solo económico, también, sino camaradas. Ha señalado el mandatario ruso que tiene mucha historia compartida entre estas dos naciones, y de hecho hablaba de que en el 2011 hubo más de 50.000 millones de dólares en intercambio entre las partes, y luego las relaciones comenzaron a degradarse cuando Ucrania comenzó a verse influenciada por parte de Occidente, Estados Unidos y sus aliados. Finalmente habla también de los problemas económicos que tiene Ucrania. Señalaba de que el problema económico, la falta de liquidez de este país, ha generado que muchos ciudadanos de Ucrania hayan tenido que viajar a otras naciones en búsqueda de empleo, lo cual se debe a la crisis por la corrupción que vive esta nación. Hablaba de la corrupción en las empresas gubernamentales de gas, hablaba de las empresas, por ejemplo, de ferrocarriles, también en los puertos, y señalaba también de que Ucrania se estaba aprovechando del gas de Rusia, y justamente afirmaba de que estaban robando el gas de este país eslavo. Y es así como en el 2019 6 millones de ucranianos tuvieron que dejar este país, su país, buscando una mejor vida, un mejor trabajo para mantener a sus familias. También el presidente de Rusia señaló de que por parte de Occidente y Ucrania se está pensando en crear una organización terrorista para generar atentados en Crimea, este territorio que fue reunificado a Rusia en años atrás. Y también Putin cuestionó la idea de que Ucrania tenga nuevamente armas nucleares, ya que tiene tecnología por parte de la Unión Soviética, heredada de la Unión Soviética. Escuchemos las declaraciones del presidente de Rusia. Como resultado de la política de los bolcheviques, apareció la Ucrania soviética. Hoy en día se le puede llamar con pleno fundamento la Ucrania de Vladimir Lenin. Fue su creador y arquitecto. Esto se confirma completamente por los documentos de los archivos. También hubo decretos fuertes sobre Donbass, que fue literalmente incrustado en Ucrania. Y ahora los descendientes agradecidos en Ucrania derrumban monumentos a Lenin. Lo llaman descomunización. ¿Quieren descomunización? Estamos dispuestos a enseñarles lo que es una descomunización de verdad.
Que va a actuar preventivamente en caso de que Ucrania quiera desarrollar armas nucleares, porque esto sin duda genera una amenaza para el país eslavo, ya que podrían generar ataques relámpagos hacia Rusia, lo cual Rusia intenta despejar y dice que no va a tomar ningún riesgo en ese sentido. También cuestiona que quede abierta la posibilidad de que Ucrania pueda formar parte de la OTAN en un futuro, lo cual también consideran que es una grave amenaza contra el país eslavo, ya que desde Kiev no quieren la paz, y con las acciones que han demostrado en las ciudades de Luhansk y Donetsk, eso demuestra que, ha señalado el presidente de Rusia, no quieren la paz y de hecho se alejan de los acuerdos de Minsk. En el discurso mantienen la idea de que siguen a rajatabla los acuerdos de Minsk, sin embargo han asegurado que los hechos dicen otra cosa. También afirmaba el presidente de Rusia de que cualquier acción que venga por parte de Occidente puede ser para repeler lo que ellos consideran una amenaza para ellos, para la OTAN, por ejemplo, en este caso Rusia. Por ello afirmaban de que van a repeler cualquier acción que venga desde Occidente y que ponga en peligro su seguridad. Escuchemos las declaraciones. ¿Saben los propios ucranianos qué acciones se toman desde el extranjero para gobernar al país? ¿Entienden que su nación ya ni siquiera se encuentra bajo un protectorado económico y político, sino que se degradó hasta una colonia con un estado marioneta? La privatización del país conllevó que el gobierno, que se calificaba como patriótico, perdiera el carácter nacional y gradualmente diera pasos hacia una completa pérdida de la soberanía. Continúan el rumbo a la desrusificación y la asimilación obligatoria. Bueno, y también el presidente de Rusia afirmaba de que a pesar de que la Constitución de Ucrania señala que se prohíbe el asentamiento de bases militares extranjeras, las autoridades de este país europeo, Ucrania, han señalado que finalmente esto solo es una obviedad, que finalmente es una formalidad, han destacado por parte del presidente de Rusia. También cuestiona de lo que podría ser la expansión de la OTAN hacia el este, ya que les ha mentido, asegurado desde el bloque militar a lo largo de los años y que ha continuado en esta expansión hacia el este. Por ello, cuestiona de que se puedan dirigir misiles de diferentes tipos hacia Rusia, hacia los Urales, por ejemplo. También hablaba de Moscú. Por ello, ha señalado de que va a estar fuertemente vigilando esta situación y que no va a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de Rusia. También cuestionó la propuesta de Estados Unidos a lo que había señalado Rusia en cuanto a la seguridad, sus exigencias en la seguridad europea. Señaló que Estados Unidos, Washington, respondió con generalidades a la no expansión de la OTAN y por ello el diálogo se ha estancado en este sentido. También han señalado de que Kiev no quiere la paz cuando utilizan un fuerte armamento pesado en contra de sus ciudadanos en Luhansk y en Donetsk, lo cual ha generado una agudización de la crisis actual. Pues muchas gracias, Fernando, por toda esta última hora. Seguimos contigo en próximas emisiones. Seguimos analizando esta situación, ahora con el analista internacional Francisco Coloane. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bueno, después de este reconocimiento de Vladimir Putin sobre estas repúblicas, ¿qué crees que va a suceder en Ucrania? ¿Cuál será ahora la actitud del presidente de ese país? Bueno, él está con los mayores problemas hoy día, porque él inicia estos problemas al abrirse hacia la posibilidad de que la OTAN ocupe Ucrania como una plataforma de lanzamientos de cohetería nuclear. Ese es todo el problema. Ese es el problema central. El segundo problema, presta a Ucrania como una plataforma para desestabilizar Rusia, que es el objetivo que ya venía desde la administración de Barack Obama y que se interrumpe de alguna forma con la administración de Trump, en el sentido de desestabilizar Rusia. Ese era el plan original de la administración de Barack Obama en su segundo periodo, digamos, en el segundo mandato, desestabilizar Rusia. Y ese es el objetivo estratégico en el fondo. Esto es mucho más complejo que lo de Ucrania en sí mismo y que la liberación de Donbass y las otras zonas que quieren ser repúblicas independientes. Este es un problema mucho más macro que tiene que ver con la desestabilización de Rusia, claramente. Por lo tanto, ¿qué sigue más adelante en cuanto a la responsabilidad del presidente de Ucrania?
él sabrá qué hacer con sus socios de la OTAN. Ahora la responsabilidad está en Europa, en la OTAN mejor dicho. Ellos son los responsables de superar esta crisis, nada más. Digamos, la responsabilidad de Putin es prácticamente minúscula respecto a la solución. Él ya, ¿no es cierto?, el presidente Putin ya hizo una propuesta diplomática muy clara, ¿no es cierto?, dijo en su discurso con mucha precisión que ellos no aceptan, es decir, Rusia, la nación rusa, no acepta armamento nuclear en sus fronteras. Ese es el punto central. Y respecto a que Ucrania se preste para eso, es una decisión interna tanto del presidente ucraniano como de la población de Ucrania, de que efectivamente se preste el territorio ucraniano para una confrontación nuclear. Ese es el tema final estratégico. No hay que eludir en la discusión, en el debate, esa posibilidad. Francisco, evidentemente llevamos meses con la amenaza de sanciones. Después de lo que ha sucedido hace escasos minutos, bueno, pues esta amenaza está cada vez más clara. ¿Crees que van a ser automáticas? ¿Crees que todavía existe una cierta ventana a negociación? Existe ventana de negociación. Todavía falta la acción un poco más eficaz de Naciones Unidas, más allá de las reuniones internas del Consejo de Seguridad de la ONU. Tiene que haber una participación directa del multilateralismo en esto. Claramente la ONU ha estado reticente de alguna manera o ha estado bloqueada por la divergencia que hay al interior del Consejo de Seguridad. Sin embargo, la diplomacia es el camino para evitar, ¿no es cierto?, un conflicto mayor. Ahora, esto que está sucediendo con Donbass, Donetsk y Luhansk, claramente se veía venir, se sabía que iba a haber el conflicto, digamos, armado, se iba a producir en esas dos regiones o en esas dos zonas. Ahora, eso también es una responsabilidad de Naciones Unidas, porque ahí se va a formar una crisis humanitaria, claramente, que no va a ser resuelta ni por Ucrania, ni va a poder ser resuelta, digamos, unilateralmente por Rusia, en el caso de que, ¿no es cierto?, haya una emigración, ¿no es cierto?, hacia Rusia. Tiene que ver Naciones Unidas con el multilateralismo, las naciones en su conjunto, más allá del Consejo de Seguridad, repito, digamos, tiene que tomar una decisión, una asamblea general, el propio secretario general, ¿no es cierto?, empezar a mover toda la capacidad que tiene el multilateralismo, que va a ser ahora una prueba para el multilateralismo superar esta crisis, para que no crezca. Porque estas crisis comienzan, no se sabe cómo, cuándo terminan, ni cuándo ni cómo terminan. Francisco, una de las sanciones que más se temen es que se pueda afectar al gasoducto Nord Stream 2. ¿Crees que eso acabará sucediendo? No creo, porque ahí hay una gran inversión y paralizar una inversión gigantesca como de ese tamaño, de ese volumen, es un error. Y Europa obviamente no solamente lo que recibe Alemania. Alemania es la matriz, ¿no es cierto?, de movimentación y de composición económica de todo el continente europeo, occidental y de la Comunidad Europea. Por lo tanto, aquí hay otras voces que van a tener que participar en este debate respecto a la suspensión y respecto a las sanciones en general. Sanciones contra Rusia es Europa la que sufre. Es decir, ver a Rusia solamente como un elemento unilateral, ¿no es cierto?, y exclusivamente enfocado como un enemigo de la Comunidad Europea, es un error garrafal por parte de los sectores más radicales y más belicosos de la OTAN y de la Comunidad Europea. Es decir, sanciones a Rusia perjudican a Europa y a la larga también van a perjudicar a Estados Unidos y van a perjudicar a la economía global. Por lo tanto, yo pienso que la salida diplomática va a ser de alguna manera contemplada a partir de la razón económica y no de la razón bélica. Es decir, la razón económica y la razón política va a tener que primar por sobre la razón bélica. Bueno, finalmente aquí lo que importa son las personas. ¿Crees que después de la firma de este decreto reconociendo la independencia de Donetsk y Lugansk habrá una mayor tensión militar? Va a haber una mayor tensión militar, pero es un paso adecuado. Yo creo que es la salvación de Ucrania, la liberación de estas dos zonas. Es una medida muy acertada. En ese sentido,
el presidente Vladimir Putin está contribuyendo a que este conflicto no crezca desde el punto de vista bélico, claramente. Y esto va a obligar, ¿no es cierto?, a una postura humanitaria no solamente a la comunidad europea, sino también a la comunidad internacional, porque ahí se va a producir una situación humanitaria. Ahora, no se puede negar el derecho a la libertad de una nación. Ese es un derecho que está en la Carta Fundamental de Naciones Unidas. Y no solamente en el caso de Donbass y Luhansk, sino también en el caso de cualquier otro territorio, ¿no es cierto?, que quiera convertirse en una república independiente. Es una condición esencial de la Carta de Naciones Unidas. Por lo tanto, lo que está haciendo Rusia está, de alguna manera, reconociendo una necesidad, en primer lugar, histórica, como lo explicó muy bien el presidente Putin, y en segundo lugar, una necesidad que ya viene pendiente desde los acuerdos de 2014, que se produce esta situación que se veía venir de todas maneras, la independencia de estas dos naciones. Pues muchísimas gracias, Francisco, por tu valoración y tu análisis. Hablamos contigo en otra ocasión. Y en reiteradas ocasiones Rusia ha anunciado el incumplimiento durante años por parte de Kiev de los acuerdos de Minsk, un documento clave para la estabilidad en esa zona. El conflicto comenzó en 2014. Esta es la cronología. Mientras la Unión Europea promete responder con firmeza a la decisión del mandatario ruso, Elena Villar en directo. Hola, Elena, ¿cómo estás? ¿Cuáles han sido las reacciones? Hola María, ¿qué tal? Desde aquí la Casa Blanca ha informado de una reunión entre el presidente Joe Biden y su equipo de seguridad nacional. Es toda la novedad que tenemos desde aquí, desde Washington, D.C. Pero desde Europa sí que han llegado bastantes reacciones. Algunos de los primeros en conocer la noticia internacionalmente sobre el reconocimiento de las repúblicas han sido el presidente francés y el canciller alemán. El propio Putin les ha informado mediante una conversación telefónica antes de dirigirse a la nación. Ambos dirigentes europeos le han expresado su decepción, pero han indicado su disposición a continuar los contactos. Francia, por su parte, anunció una reunión urgente del Consejo de Seguridad. El canciller alemán, por su parte, ha asegurado en un comunicado que los planes rusos están en contradicción con los acuerdos de Minsk. En este sentido, ha pedido a Rusia desescalar y retirar las fuerzas que tiene desplegadas en su territorio cerca de la frontera con Ucrania. Por su parte, los jefes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo también han calificado el reconocimiento ruso de las repúblicas como una violación del derecho internacional y de la integridad territorial de Ucrania. Han anunciado, de hecho, sanciones y concretamente han dicho lo siguiente: la Unión reitera su apoyo inquebrantable a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Antes del anuncio de Vladimir Putin ya había hablado sobre esta crisis el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Josep Borrell había dicho que habían seguido el Consejo de Seguridad ruso y que tenían una gran preocupación y le pedían a Putin respetar el derecho internacional y los acuerdos de Minsk y no reconocer a Donetsk y Lugansk. De lo contrario, ya avanzaba que la Unión Europea estará lista para reaccionar. Vamos a ver parte de lo que ha dicho Josep Borrell, recuerdo, antes del anuncio formal por parte de Vladimir Putin. Ciertamente, si hay una anexión, habrá sanciones. Si hay reconocimiento, pondré las sanciones sobre la mesa y los ministros decidirán. Las sanciones las aprueban los ministros. En esa comparecencia, Borrell también ha acusado a Rusia de crear la mayor amenaza para la paz en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La seguridad de Ucrania es nuestra seguridad y continuaremos apoyando a Ucrania en todos los frentes, ha manifestado. También ha destacado que van a otorgar a Kiev 1.200 millones de euros en ayuda macrofinanciera, además de apoyo al ejército con educación militar, así la ha llamado, y una misión contra ciberataques. Borrell también ha dicho que las embajadas de los miembros de la Unión Europea, con excepción de uno, permanecen abiertas y operativas al completo en Ucrania. Además, ha acusado también a Bielorrusia de dejarse arrastrar a esta crisis con Rusia. Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha dicho que el reconocimiento de las repúblicas es una violación de la soberanía de Ucrania. Más reacciones. El ministro de Defensa británico también había dicho que Rusia no tiene autoridad sobre el Donbass y que no tiene autoridad reconocida sobre el Donbass por el derecho internacional. Más reacciones todavía. El presidente serbio ha dicho que la decisión de Putin cambia completamente el orden mundial. Letonia ha anunciado el suministro de misiles antitanque Javelin el próximo 20 de febrero. Por su parte, la OTAN también, mediante Jens Stoltenberg, ha condenado el reconocimiento de las repúblicas por parte de Rusia. Pues muchas gracias, Elena, por esta compilación de declaraciones. Y a continuación le dejamos con RT Documentales. RT ya ha llegado a millones de hogares en todo México. Ahora, RT llama a su puerta.